Bien, amigos, bienvenidos nuevamente ahora hacia la segunda parte de esta clase sobre la crisis social en Israel. Como les dije al principio, o sea, la primera parte, ahora sí vamos a hablar de lleno sobre lo que está ocurriendo, la crisis social, que va a estar vinculado con lo que hablamos de los grupos que mencionamos antes, las tribus de Israel, si recuerdan, sobre el sistema político, y ahora sí vamos a entrar de lleno sobre qué es lo que está ocurriendo con la famosa reforma judicial y de qué se trata esa reforma y qué se esconde más profundo sobre esa reforma. Un ratito voy a estar subiendo aquí la PowerPoint, un segundito. Ahí está. Bien, entonces vamos a hablar de esta segunda parte sobre la reforma judicial. Bien, y vamos a tratar de entender algunos conceptos. Por ejemplo, las leyes en Israel. Tenemos dos tipos de leyes, una que es las leyes, llamémosla comunes, por así llamarlas, es decir, son leyes como cualquier otro parlamento de Occidente, una democracia como cualquier otra. Hay el cuerpo, digamos, legislativo, es quien promulga las leyes. En otros países, por ejemplo, hay Senado, hay Cámara de Diputados. Aquí hay una sola Cámara, es decir, solamente la Knesset, con 120 representantes del pueblo. Hay una cierta, no, un cierto procedimiento que hay que cumplir, pero se formulan las leyes a través del Parlamento. Y están lo que se llama leyes fundamentales. Les mencioné en la primera parte que en Israel no hay constitución. No existe una constitución como existe en otros países de Occidente. Los motivos son variados, no voy a entrar en eso, pero lo curioso es que desde el inicio de la creación del Estado de Israel se creó una comisión parlamentaria que se llamaba la Comisión de la Constitución. Es decir, que se esperaba que en algún momento haya constitución. Lo que ocurrió es que se empezaron a crear leyes fundamentales que tienen un carácter constitucional. Inclusive vemos aquí, en el texto que estamos leyendo aquí, que es una redacción general, es algo que tiene que ver con principios, con valores, va más allá del tiempo y del lugar, porque son leyes constitucionales. Piensen, por ejemplo, en las constituciones de cada uno de vuestros países. Ahí, ¿no? Son también la forma de redacción una cosa más genérica, más, ¿no? Más en el tiempo, perdurable en el tiempo. La característica de una ley constitucional, entre otras cosas, es que es mucho más importante que una ley común. Vamos a suponer que una ley común choca con una ley fundamental. Siempre va a ganar la ley fundamental, la ley constitucional. Por ejemplo, si alguien quiere hacer una ley común que restringe, en definitiva, ciertos derechos de algún grupo étnico, religioso o cultural, la ley fundamental que habla de los derechos básicos del individuo, ¿no? Que es algo bien, uno de los pilares de la democracia israelí. Entonces va a haber un choque y alguien tiene que definir si choca o no la ley fundamental, y ese es el Tribunal de Justicia. Y ya vamos a estar hablando bien sobre eso. Las leyes básicas expresan algo muy importante, que son los principios básicos del Estado judío, del Estado de Israel, perdón, que es judío y democrático, que está en la Declaración de la Independencia de Israel. La Declaración de la Independencia de Israel es de alguna forma un documento también constitucional, es decir, una base que nos podemos inspirar, ¿no? Cuando hablamos de judío y democrático, sí es el Estado para el pueblo judío, pero con un respeto y derecho a todas las minorías que habitan en esta tierra. En eso puedo decir que hasta el día de la fecha se ha cumplido
con todos los problemas políticos que puede haber, pues se ha cumplido a rajatabla, ¿no? El tema de derechos de minorías y todo eso, ¿ok? Y para que una ley constitucional, una ley fundamental, sea aprobada, hace falta una mayoría de 61 parlamentarios, no así las leyes comunes, una mayoría común también se pueden aprobar leyes, ¿bien? Y ahora entramos en la Suprema Corte de Justicia. Y de a poco nosotros vamos a estar ya entrando en el kit de la cuestión, en el problema central. Las principales funciones de la Corte Suprema, como en cualquier otro país, ¿no? Que es una instancia para apelar sentencias dictadas por otros tribunales menores, puede ser también una instancia donde yo me veo perjudicado por una decisión del Estado, entonces voy directo a la Suprema Corte de Justicia, sin ir a los tribunales menores. Eso creo que en todo país ocurre. En la Corte Suprema en Israel hay 15 jueces, no siempre los 15 deliberan al mismo tiempo, a veces son de 7, 9, 11, siempre número impar, para que haya una definición. Y hay una selección de los jueces, que ahí entra el problema, uno de los problemas, que son seleccionados por un comité de selección de jueces. Y ahora vamos a la reforma judicial de este señor que vemos aquí. Este es el protagonista de nuestra historia. Este señor se llama Yariv Levin, de profesión abogado, que hace 30 años que él quiere llevar a cabo esta reforma. Es una reforma que él sueña ya desde muchas décadas con llevarla a cabo, y hoy en día este señor es ministro de Justicia. Ocupó algunos cargos en el pasado, cargos políticos del partido Likud, es decir, un partido que es secular, liberal, pero de derecha política, no económica, ¿no? Económica también, ¿no? En algunos casos, dependiendo de la época, Netanyahu es súper liberal, así que podemos decir que hoy es un partido de derecha, tanto en lo político como en lo económico. Y este señor siempre se quejó de lo siguiente: ¿quiénes son los jueces para decir qué está bien, qué está mal, cuando en relación a las decisiones del Poder Legislativo me refiero, no juicios normales, sino cuando un grupo de políticos decide una ley? ¿Por qué el Tribunal Supremo de Justicia se mete en las decisiones y puede revocar leyes comunes que el gobierno puede, generalmente es el gobierno de turno que puede crear? Entonces, él se queja de esta situación y él propone una reforma que está basada en 4 puntos centrales, que es las leyes y su anulación, que es lo que acabé un poco de hablar, ¿no? Es decir, la cuestión de por qué el Tribunal Supremo de Justicia puede anular leyes. Y como dije, si hay una ley, y vuelvo aquí atrás, si hay una ley común que choca con la ley fundamental, la Suprema Corte de Justicia puede anular la ley que fue creada por el Parlamento. Bien, ya vamos a entender más profundamente. Yo sé que en otros países no funciona así. Existe una terminología que es propia de la democracia israelí, no sé si en otros países eso existe, se llama la cláusula de razonabilidad. ¿Qué significa la cláusula de razonabilidad? Un grupo de jueces, ¿no? Aquí tenemos un grupo de jueces reunidos en el Tribunal Supremo de Justicia, puede dictaminar si una decisión del gobierno, sea una ley o una decisión, es razonable. Vamos a suponer, no vamos a suponer, voy a dar un caso concreto. ¿Se acuerda que les mencioné la figura de un líder del partido Shas llamado Aryeh Deri, que fue condenado a prisión? Él es un judío ortodoxo, fue condenado a prisión 2 años por corrupción, ¿no? Por malversación de fondos, por destinar fondos a su partido, fondos del Estado, por robo, en otras palabras. Pagó el precio en la cárcel 2 años, fue, si no me equivoco, fin de los años 90, y Netanyahu lo designó a él como ministro del Tesoro. Imagínense colocar un gato a cuidar la leche.
Es decir, hago ese paralelismo, o la crema, se dice en hebreo, ¿no? El gato que cuida la crema. ¿Cómo se puede poner a una persona que fue acusada de robo a ser responsable de la caja del Estado? Entonces el Tribunal Supremo de Justicia se metió y anuló la decisión de Netanyahu de designar a Aryeh Deri como ministro del Tesoro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dice no es razonable. No es razonable que alguien que fue condenado por robar sea quien vaya a cuidar del dinero de todos. Otro ejemplo, supongamos que Yariv Levin es mi vecino y amigo. Nos hicimos muy amigos y Yariv Levin me quiere tanto que me pone ahora a ser director del Ministerio de Justicia. En mi vida dirigí nada, no sé nada de justicia, pero me pone a mí porque me quiere y soy gran amigo de él. Es una suposición, ¿no? Teóricamente. En la situación actual, el Tribunal Supremo de Justicia se puede meter a decir, no es razonable que alguien que no tiene la capacidad y las condiciones para determinada función las cumpla. Entonces puede anular esa designación. Ya ha anulado leyes que eran anticonstitucionales. Es decir, realmente el Tribunal Supremo de Justicia puede meterse argumentando la cláusula de razonabilidad. Y Arif Levin, este señor ministro de Justicia, dice, ¿quiénes son estos jueces, ¿no? Para decidir qué es razonable y qué es no? Para ellos una cosa es razonable, para mí es otra. Ya vamos a profundizar sobre eso. La reforma judicial y Yariv Levin también habla sobre la designación de asesores letrados del gobierno. El gobierno siempre va a tener un asesor, en este caso es una asesora letrada, que, oh casualidad, esta es la señora que es la asesora letrada, ya voy a hablar sobre ella. Esta es la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, dos mujeres enfrentadas aquí, y vemos el corte, a tres políticos. Netanyahu, primer ministro, y Yariv Levin, ministro de Justicia, y este señor se llama Simcha Rothman, que es el presidente de la comisión justamente de la creación de leyes y de la constitución. Es decir, que estos tres están liderando una reforma y estas dos, ¿no? Dos mujeres que están siendo una especie de defensa en contra de esta reforma, y ya vamos a hablar. Entonces, designación de asesor letrado, ¿no? Ya voy a explicar lo que quiere el gobierno, cuál es lo que la oposición dice, y también cambio del sistema de elección de jueces. Ahora vamos a hablar de cada uno de estos puntos. Las leyes y su anulación. Hoy en día, el Tribunal Supremo de Justicia, como ya mencioné antes, de vez en cuando, no siempre, de vez en cuando alguna ley o algo no está bien o no pasó las etapas que debe pasar. Por ejemplo, como di el ejemplo, que alguien me designe a mí a cumplir una función que no estoy preparado para eso, ¿ok? O si contradice una ley fundamental, el Tribunal Supremo de Justicia se mete y ¿no? Se da vuelta a la decisión del Poder Legislativo. Lo que quiere hacer Yariv Levin, ¿no? Netanyahu y todos los que apoyan el gobierno, dice así, incluso si hay una ley que es invalidada por el Tribunal Supremo, la Knesset, es decir, el Parlamento, puede volver a promulgarla con una mayoría de 61 miembros. Ejemplo, yo quiero crear una ley ahora que dice que no se puede viajar los sábados, ni particular, ni público, ni nada, porque así quiero, ¿no? Y va a venir el Tribunal Supremo de Justicia, va a decir, pero esperen, eso perjudica a aquellos que no respetan la religión o las minorías, por ejemplo, ¿no? Porque un árabe musulmán, un árabe cristiano tiene que respetar el Shabbat. Hoy en día no hay ninguna imposición en ese sentido. Entonces, lo que dice Yariv Levin, Tribunal Suprema lo anuló, vuelve al Parlamento, vamos a crear la ley, pero vamos a buscar más parlamentarios, 61. Les recuerdo que el gobierno actual tiene 64. Es decir, que es una forma de burlar, no burlar de hacer burlas, sino de puentear, si quiere, o de alguna forma birlar la decisión del Tribunal Supremo. ¿Ok? Es decir, ahora, si no nos aprueba, entonces vamos a hacer una mayoría de 61 miembros. ¿Bien?
Cláusula de la razonabilidad, eso es una guerra, ¿no? Metafórica, ¿no? Todavía no ha llegado a guerra, pero guerra metafórica, una discusión que haya levantado mucho problema. Tenemos un problema ahora serio que ya les voy a explicar. Los funcionarios del gobierno en la actualidad son examinados según si tomaron uno o no una decisión dentro de su autoridad y si no hay perjuicio en las leyes fundamentales. Creo que lo expliqué antes. Si hay algo, es decir, si una decisión pasó todas las etapas que debía pasar, que no me eligieron a mí porque tengo un amigo en el gobierno, sino que fui a concurso, me presenté, presenté currículum, fui a, no sé, diferentes etapas, o si una ley choca con una ley fundamental, una ley que es ilegal. Entonces, hoy en día, el Tribunal Supremo de Justicia puede dar vuelta a una decisión. ¿Qué propone el gobierno? No se aplicará la razón de razonabilidad, sí, valga la redundancia, la cláusula, la verdad que no es la razón, la cláusula, hay un error aquí, no se aplicará la cláusula de razonabilidad, no hay necesidad de ello. La CNESET, el gobierno y los funcionarios del gobierno local siempre actúan como un organismo razonable. ¿Y cuál es el problema que estamos enfrentando hoy en día? La reforma, la ley de la reducción, que en realidad es la anulación de la cláusula de la razonabilidad, fue aprobada por el Parlamento. Aquí vemos, perdón, aquí vemos parlamentarios en un lado, no, dos fotos del gobierno. Esta ley fue aprobada, se sacaron selfie celebrando el gobierno en el Parlamento. Aquí lo vemos a Yariv Levin, aquí también lo vemos a Yariv Levin en el centro. La ley pasó, la oposición no se presentó a votar, es decir, que la ley fue aprobada por 64-0. ¿Y qué significa eso? Hoy en día la reforma fue aprobada, pero fíjense como un círculo vicioso. Hubo una apelación al Tribunal Supremo de Justicia pidiendo que el Tribunal Supremo de Justicia cancele, anule por ser inconstitucional esta ley. ¿Qué significa esto? Tenemos, por un lado, el gobierno, por el otro lado, Suprema Corte de Justicia. El gobierno dice, esta ley está aprobada. La Suprema Corte de Justicia dice, esta ley todavía no se pronunció, están en deliberación si va a ser anulada o no, pero supongamos que la anulan, que es probable. Estamos en un vacío constitucional. ¿Qué significa eso? Que ahora el general del ejército, por ejemplo, ¿obedece a quién? ¿Al gobierno o a la Suprema Corte de Justicia? El jefe de policía, ¿a quién tiene que acatar? ¿Al gobierno o a la justicia? Es un dilema. Y así todos los que son funcionarios públicos. El gobierno dice una cosa, la justicia dice otra. Entonces está llegando a una crisis constitucional en el caso que la Suprema Corte de Justicia anule la reforma, la reducción de la cláusula de la razonabilidad. ¿Ok? Entonces, este es el gran problema. Todavía no se ha pronunciado el Supremo Corte de Justicia, estamos en eso, pero ya las partes se están preparando. Designación de asesores letrados. En la actualidad, los asesores letrados del gobierno se seleccionan mediante un concurso de acuerdo a la capacidad, a las condiciones, tiene que haber tenido experiencia como abogada, como juez, etcétera. Y la función del asesor letrado del gobierno es cuidar que el gobierno no viole la ley, asesorar al gobierno que cuando van a crear leyes no choquen con las leyes fundamentales, por ejemplo. También si algún ministro está, o inclusive el primer ministro, está en casos de corrupción, y Netanyahu tiene 3 casos que están todavía en la justicia, el asesor letrado, la asesora letrada en este caso, es la persona que lo va a defender también, o es la persona, como fue el asesor letrado anterior, que le va a decir a la justicia, hay fundamentos para llevarlo a Netanyahu a la justicia. Entonces va a autorizar, que Netanyahu lo autorizó,
que Netanyahu vaya a la justicia. Por cierto, un asesor de Estado que el propio Netanyahu designó. Ahora, ¿cuál es la reforma propuesta por el gobierno? El asesor letrado será un servidor de confianza a quien el ministro podrá reemplazar en cualquier momento. Es decir, el gobierno podrá reemplazar en cualquier momento. Hoy en día, esta señora aquí, Gali Baharav Miara, una herencia del gobierno anterior, empezó con el gobierno anterior, debería ser una personalidad neutra. Yo creo que lo es, siempre lo han sido a lo largo de los diferentes gobiernos. No es por una función política, es una función realmente, es como que yo tengo una empresa y tengo el departamento jurídico que me asesora qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer. Es la función de esta señora que está muy cuestionada, muy atacada por el gobierno, y ella no sé cómo, de dónde saca las fuerzas para realmente sobrevivir a la cantidad de presión que ejercen sobre ella, porque ella tiene el poder, tiene mucho poder de una parte jurídica, de decidir cuestiones que tienen que ver con leyes, puede vetar, ¿no? Es decir, esto está mal, no lo apruebo. Entonces muchos del gobierno dicen, ella es una asesora, es una consultora, no puede tener la última palabra. Entonces, eso es parte de la reforma también que quieren hacer. Ahora vamos a uno de los temas centrales también, la elección de los jueces. Por este punto comenzó, inclusive Netanyahu ya declaró que si aprueban la reforma de la elección de los jueces, el resto, él renuncia, no tiene ningún problema. En la actualidad, son 9 miembros. Es decir, miembros de un comité que elige a los jueces. Tenemos un ministro de Justicia, hay otro ministro de Gobierno, 2 miembros de la Knesset, generalmente se acostumbra uno de la oposición y uno de la coalición, 2 miembros del Colegio de Abogados, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 2 jueces también de la Corte Suprema, y es interesante que los jueces se eligen con el voto de 7 miembros de la comisión. Ahora analicemos este punto. Tenemos alguien del gobierno que está aquí, el ministro de Justicia, otro del gobierno, otro del gobierno, son 3 que son del gobierno, uno que es de la oposición, bien, y tenemos el resto son del sistema jurídico, 2 miembros del Colegio de Abogados, presidente de la Corte Suprema y 2 jueces de la Corte Suprema. ¿Qué es lo que dice el gobierno? ¿Qué es lo que dice el gobierno? Dice así, siempre la coalición va a perder, porque tenemos aquí ministro de Justicia, otro ministro son 2, 3, somos 3 de 9. El gobierno, la coalición siempre va a estar en minoría, no puede ser que el gobierno electo por el pueblo esté en minoría en la comisión de elección de jueces. Pero ¿qué le dicen los que están en argumento a favor de esta fórmula de elección de jueces? Que para elegir jueces, fíjense, punto 7, tiene que haber 7 miembros de la comisión, es decir, que se tiene que llegar a un acuerdo sí o sí entre las partes. No hay forma, 7 de 9 tienen que estar de acuerdo que juez fulano o jueza mengana sean parte del Tribunal Supremo de Justicia. O en general el sistema de elección de jueces, no solamente el Tribunal Supremo, sino jueces en general. ¿Cuál es la propuesta del gobierno? El gobierno dice 11 miembros, 6 para la coalición. Bien, es decir, en lugar de tener 3, 6. Los 2 primeros magistrados designados a la Corte Suprema serán designados por una mayoría de 6. Es decir, los 2 primeros de la Corte Suprema, 2 de 15, serán designados por una mayoría de 6, que ya lo vemos aquí. Elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia, por mayoría de 6. Tercer nombramiento incluye un representante de la oposición también, 1, ¿no? Que son, o sea, 1 de 5 aquí. Y el cuarto nombramiento también dejan a un juez elegir, ¿ok? Es decir, que la propuesta del gobierno, en otras palabras, dice, nosotros, gobierno, elegiremos los jueces. Recuerdo que Netanyahu tiene 3 casos abiertos. Netanyahu dice que no tiene nada que ver con esto, que es una reforma, que hace mucho tiempo, que no hay ningún vínculo, pero hace ruido esa cuestión de repente saber que Netanyahu está con casos judiciales abiertos. ¿Okay?
Entonces, este punto es un punto muy, muy central y ahora vamos a intentar objetivamente analizar los argumentos a favor y en contra. Les prometo dar también mi opinión personal al final. Los que están a favor de la reforma dicen hay que quebrar la oligarquía judicial, quien se adjudica el poder de definir qué es razonable. ¿Qué dice, en otras palabras, el gobierno? Los 15 de la Suprema Corte de Justicia, generalmente la mayoría son de origen ashkenazí. Vamos a los grupos sociales. Fíjense cómo ahora entramos a ver la conexión. Son ashkenazim, son de alto nivel, uno elige al otro, ¿no? Hay una especie de club cerrado, y les recuerdo que aquí tenemos de la parte judicial 2 miembros del Colegio de Abogados, presidente de la Corte Suprema, 2 jueces de la Corte Suprema, si hay 2, 3, 5 personas de 9. Son 5 que son amigos, porque los abogados también se conocen con los jueces se conocen entre ellos, son todos una especie de club cerrado, exclusivo. Entonces, los que están a favor de la reforma dicen hay que quebrar esa oligarquía en donde los jueces eligen a ellos mismos y que tampoco hay representación de las diferentes partes del pueblo. No hay suficientes jueces sefaraditas, no hay suficientes jueces conservadores o de derecha. Y les traigo lo que hablamos, los conceptos que hablamos en la primera parte de esta clase. No hay representación de jueces religiosos, no hay suficiente. Está mal, la mayoría son laicos. Ellos dicen, el gobierno, son de izquierda, que los jueces son de izquierda. No podemos saber, pero se presume que deben ser más de una orientación más de izquierda, una izquierda política. Entonces, no es justo, ellos dicen. Los que están a favor de la reforma dice, el pueblo eligió el gobierno y los jueces no pueden interferir. ¿Qué es eso de que si hay una ley que yo como gobierno la estoy promulgando en la Knesset, en el Parlamento, porque nosotros somos representantes del pueblo, ¿por qué los jueces se meten? Si el pueblo eligió este gobierno, ¿quiénes son los jueces para revocar una ley, para decir esto está mal? La cláusula de razonabilidad, ¿no? ¿Quiénes son ellos para decir que es razonable? Son seres humanos. No solamente eso, es una élite que no respeta la decisión democrática del pueblo. Es interesante que los que están en contra de la reforma acusan al gobierno de hacer una dictadura y el gobierno refuta diciendo no, la dictadura es de los jueces, que ellos hacen lo que ellos quieren. ¿Okay? Ya voy a dar mi opinión sobre eso. Solamente estoy presentando los hechos. Ellos dicen, los que están a favor de la reforma, que hay un consenso amplio sobre la necesidad de realizar una reforma y citan políticos líderes de la oposición que en algún momento de los últimos años se pronunciaron a favor de una reforma. Y tienen razón, es verdad, la PID y otros dijeron hay que hacer una reforma del sistema judicial. Bien, ellos dicen también, los que están a favor de la reforma, que no hay relación entre la reforma y los juicios de Netanyahu, que mismo que haya una reforma ahora, los juicios continúan con los jueces que ya empezaron. ¿Okay? Es un argumento interesante, probable que sea así. Entonces no es una reforma también que hace 30 años que la queremos hacer, dicen los que están a favor, ¿no? Yariv Levin, ministro de Justicia, no tiene ninguna conexión con los juicios de Netanyahu. Y ellos dicen, no solamente que no es una dictadura, refuerza la democracia, porque si el pueblo eligió al gobierno, el gobierno tiene que realizar, ejecutar la voluntad del pueblo. Bien, quienes están en contra de la reforma dicen lo siguiente, los jueces son el único freno a los deseos de los políticos. Yo creo que a esta altura no tengo que contarles que los políticos en el mundo, en general, ¿no? Siempre van a querer hacer si lo que quieran para realizar todos sus sueños, sus deseos, sus anhelos. Probablemente me imagino que en un mundo ideal para un político ojalá no haya frenos, así puedo hacer las leyes que yo quiero
y ejecutar la ideología que yo quiero. Y dicen los que están en contra de la reforma, que los jueces, al no tener aquí otra cámara, no hay diputados y senadores, hay solamente un parlamento, entonces los jueces son el único freno para los anhelos políticos de los representantes del pueblo. Entonces, es la forma que tiene el Tribunal Supremo de Justicia de controlar ese desenfreno que pueden llegar a tener algunos políticos. Dicen los que están en contra de la reforma que el gobierno debe tomar en cuenta los derechos de las minorías. No es suficiente que el pueblo eligió con una mayoría de 64, ni siquiera, no es que uno dice son 90. Ya hubo gobiernos en el pasado que tenían 70, 80, 90 sillas, ¿no? Mandatos en el Parlamento. No es el caso, son 64. Y ganaron por una cuestión técnica, que después le voy a explicar por qué ganaron con 64 y no hubo de vuelta elecciones. No, hubo 5 elecciones, no fuimos a una sexta por una cuestión muy hábil que hizo Netanyahu. Pero la cuestión es que no puede ser que si yo gané con 61, 64, mi gobierno, voy a hacer lo que yo quiera sin respetar derechos de las minorías. Es impensable una cosa así. Los que están en contra de la reforma dicen, es verdad, hay consenso amplio sobre la necesidad de realizar una reforma. Ya creo que no hay discusión sobre eso, que realmente hay muchas fallas en el sistema judicial, que llegó el momento de actualizarlo, pero a través del diálogo. Ellos culpan al gobierno de haber sido avasallante, de haber atropellado, de haber hecho muy rápido, sin tener el consenso de la otra parte. Es una reforma muy, muy profunda como para hacerla con apenas una mayoría de 64 parlamentarios en la Knesset. Entonces ellos dicen, deberían haber hecho algo más de diálogo, de consenso entre las dos partes, por lo menos una mayoría bien amplia en el gobierno. Y eso ellos dicen no está ocurriendo. Los que están en contra de la reforma dicen que Netanyahu sí quiere influenciar en sus casos judiciales personales, por eso él está a favor de la reforma que habla de la designación de los jueces, del cambio en la forma de elegir la comisión que elige los jueces. Por eso él insiste mucho con eso, porque tiene interés personal en él designar los propios jueces de sus casos. Y finalmente, los que están en contra dicen, sí, hay una posibilidad de dictadura. ¿Por qué? Sí, y vuelvo atrás a quiero volver a estos 4 puntos aquí. Sí, el gobierno puede hacer las leyes que quieran sin que nadie las pueda anular. Sí, los políticos del gobierno se creen suficientemente capaces para decidir qué es razonable y qué es no. Sí, el gobierno puede designar a sus asesores letrados y despedirlos cuando ellos quieran. Y sí, yo puedo elegir los jueces, entonces esto es el camino muy corto para una dictadura, para yo hacer como gobierno lo que se me antoja. ¿Ok? Y ahora bien, ¿cuáles fueron las reacciones ante esta serie de reformas que comenzaron en noviembre del 2022? Si bien antes de noviembre, sobre todo durante la pandemia, hubo algunas manifestaciones en contra de Netanyahu y esas cosas, pero las reacciones a partir del momento, porque fue lo primero que hizo el gobierno fue la reforma. Este es un país que tiene varios problemas para resolver, que son muchos más urgentes que la reforma judicial. Por ejemplo, el costo de vida, que es muy caro, es un país muy caro, o por ejemplo, la situación geopolítica, o por ejemplo, cuestiones sociales, es decir, hay problemas mucho más urgentes. Sin embargo, el gobierno primero que hizo fue la reforma judicial. Las reacciones fueron variadas, comenzaron con manifestaciones multitudinarias no solamente en noviembre, sino hasta el día de hoy. Hoy sábado también hubo manifestaciones, todos los sábados a la noche hay manifestaciones en las calles de Tel Aviv principalmente estas son imágenes de una de las manifestaciones que dicen opónganse y no tengan miedo, ¿no? Banderas. Estamos hablando de manifestaciones de 300.000 personas.
Me recuerdo que en Tel Aviv, me recuerdo que la población israelí es de 10 millones, es decir, a veces ha llegado a más también porque contando las manifestaciones paralelas en otras ciudades, manifestaciones que llegaron a un pico cuando Netanyahu decidió despedir a su ministro de Defensa del Likud, que él se atrevió a pronunciarse públicamente diciendo, tenemos que frenar la reforma. El ministro de Defensa, que es el segundo ministro, después del primer ministro, el ministro más importante, se pronunció públicamente sin autorización de Netanyahu y dijo, tenemos que frenar reforma, esto nos va a llevar a un caos y va a perjudicar el ejército, el ministro de Defensa, ¿no? Le importa el ejército, y se pronunció y Netanyahu lo echó. Apenas lo echó, fue un día de semana, no recuerdo qué, a las 11:30 de la noche. Centenares de miles de personas salieron a la calle cuando el día siguiente había que trabajar. Y fue tremendo, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes también, ¿no? Algunas imágenes aquí. Fue tremendo porque muchísima gente, al final Netanyahu se vio obligado a cancelar su decisión, revocarla, y bueno, volvió el ministro de Defensa, pero ahí creó muchísima oposición del pueblo, de buena parte del pueblo. Por supuesto que los que apoyan el gobierno también han hecho un par de manifestaciones menores en su cantidad, menores en su convocatoria, inclusive muchos partidarios del Likud. Recuérdoles, Likud es un partido de derecha liberal, laico. Inclusive el presidente, fíjense qué cosa, ¿no? El presidente de la Knesset es un homosexual declarado que vive con su marido. Imagínense cómo los religiosos ortodoxos lo deben ver a él, ¿no? Que para un religioso ortodoxo eso es una cosa muy negativa, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el Likud siempre fue un partido liberal, democrático, ¿no? Podemos estar de acuerdo, podemos estar en contra, pero no es indiscutible que siempre ha sido un partido secular, liberal, democrático, no religioso, ¿no? De los grandes partidos de la historia de Israel. Y bueno, hubo esas manifestaciones multitudinarias. Hay un fenómeno también de negativa de reservistas. Reservistas quiere decir aquellos soldados que están en la reserva. El servicio militar termina más o menos los 21 años y la reserva es hasta los 40, 45 años más o menos. Es decir, todos son soldados que pueden ser llamados para un mes, 2 meses, lo que haga falta. Es decir, interrumpen su vida civil y van al ejército. Entonces hubo un fenómeno de reservistas que se negaron a servir el ejército y pilotos en reserva que se negaron a volar porque no están de acuerdo que Israel tiene que ser una dictadura, ¿no? Entonces eso generó muchísima polémica. Algunos, ¿no? Como este señor que lo vemos gritando siempre, Amsalem se llama, un miembro del gobierno, ministro del gobierno, inclusive llegaron a llamar eso de una rebelión o una revolución militar, o hasta un golpe de Estado se está hablando, ¿no? Es decir, de esa terminología que para nosotros aquí es ajena. Aquí nunca hubo un golpe de Estado, ¿no? Pero se habla, tampoco lo creo que haya, ¿no? Pero se habla en esa terminología, una rebelión dentro del ejército, ¿no? Por el otro lado, vemos un endurecimiento de la coalición. La coalición dice, sí, queremos el diálogo, pero paralelamente hay violencia verbal. Eh, este señor es uno de los más violentos verbalmente en el Parlamento. Una de las cosas que él dijo es que aquella asesora letrada que les mencioné, Gali Miara, ¿no? Que era aquella asesora letrada del gobierno, él dijo públicamente que esa mujer es la persona más peligrosa del país. Imagínense que yo soy una persona que escucha eso, no tengo mucho cerebro en mi cabeza y digo, esa es la persona más entre que matarlo. Esa es una incitación al odio, una incitación a la violencia. Este señor y otros miembros del gobierno que se han pronunciado en forma muy violenta, expresiones muy difíciles, inclusive una persona, porque por suerte fue echada del gobierno, no tiene un cargo alto, pero dijo que qué pena que Hitler no terminó con los askenazíes, ¿no? Una cosa tremenda, tremenda.
fue echado, fue condenado, por suerte, condenado por todos los, ¿no? Él se arrepintió por lo que dijo, pero se llegó a una violencia verbal tan fuerte que estamos así de nada de la violencia física. También han habido casos de violencia física. Al paralelo a eso, también hay iniciativas de diálogo, se han propuesto diferentes iniciativas de diálogo. Ya había, creo que les mostré antes la imagen del presidente, sí, les mostré antes la primera parte de esta clase, la imagen del presidente. El presidente está haciendo lo que está a su alcance, no tiene un poder formal el presidente, ¿no? Pero está a lo que está a su alcance para unir las dos partes, para tratar de llegar a un acuerdo. Y en un ratito voy a también explicarles qué se esconde atrás de todo esto. No es apenas una reforma judicial, pero quédense hasta el final que van a descubrir también qué tenemos detrás de todo esto. Bien, ahora posibles escenarios. Tenemos posibles escenarios que estamos analizando. Si el Tribunal Supremo de Justicia anula la ley, les conté antes, hay una crisis constitucional. ¿A quién hay que obedecer? ¿El Poder Judicial o el Poder Ejecutivo? Eso es un posible escenario. Todavía no se pronunció el Tribunal Supremo de Justicia, pero calculo que en los próximos días se pronunciará si se cancela la ley que anula la cláusula de razonabilidad. Si el Tribunal Supremo de Justicia la considera anticonstitucional, tenemos un problema, un vacío de poder muy profundo y grave. Hay un posible escenario que las partes lleguen a frenarse y decir, bueno, vamos a conversar en serio, sin juegos políticos, sin trampas, sin trucos, sin resentimientos. Es una opción, el presidente está trabajando para que eso ocurra. Hay una propuesta de un parlamentario de la oposición, se llama Matan Kahana, que yo creo que no la llevaron en serio, pero es interesante. Él dijo así. Él dijo lo siguiente: vamos a hacer lo siguiente, que vamos a crear un gobierno de coalición o de unidad nacional. Abro paréntesis, hubo en el pasado gobiernos de coalición nacional, que una cosa impensada, que dos gobiernos, dos partidos que se detestan, que son opositores, pueden gobernar juntos. Ocurrió en Israel en los años 80, ocurrió recientemente también, en donde los dos o tres principales partidos se reúnen a pesar de todo el dolor y toda la mala sangre que tienen entre ellos y todo el resentimiento y toda la bronca. Los religiosos estarían fuera del gobierno, es decir, los factores extremistas del gobierno se quedarían afuera, dice este señor llamado Matan Kahana. Netanyahu gobernaría los 2 primeros años y después se retira de la vida política. Y después de 2 años hay elecciones, pero sin Netanyahu. En el Likud no lo tomaron en serio, ¿no? Esto es reciente, hace una semana que se propuso y bueno, es una propuesta interesante. Y hay también otro extremo, yo no sé cuánto ustedes saben, yo hice una live hace tiempo, una transmisión en vivo sobre esta cuestión, lo mencioné, pero ahora vamos a hablar más profundamente. Hay un movimiento aquí que cada vez está tomando más fuerza y más apoyo de separarnos. Que así como hace 3000 años el reino de Salomón, ¿no? Discúlpenme que lo lleve ahora a la historia bíblica, el reino de Salomón se dividió, como bien saben, entre el reino de Israel del norte, las 10 tribus del norte, y el reino de Judá, las 2 tribus del sur, creando así 2 reinos muy diferentes, ¿no? En su composición cultural, religiosa en el pasado. Lo mismo dicen, vamos a separarnos. Inclusive hay un mapa. Fíjense, acá está el mapa. No sé en qué medida lo pueden visualizar, pero la parte de aquí, esta parte, sería Judea. Es decir, aquí estarían los religiosos, los ortodoxos, ultraortodoxos, nacionalistas, ultraortodoxos, los vivistas, Bibi Netanyahu, ahí también se empieza a hablar de vivismo, ¿no? Los vivistas, ¿no? Por cierto, acá está la imagen del presidente. Y que todo esto, y ahora la cuestión palestina, los Cisjordania y todo eso, pues se arreglan los religiosos.
Los que están a favor dicen, nosotros los laicos, seculares, ¿se acuerdan aquel 44%? Que algunos que son tradicionalistas, tomaríamos Tel Aviv, la región de Tel Aviv y alrededores, y toda la parte de la Galilea, colinas del Golán, aquí hay muchos kibbutz también que son laicos, ¿no? No es que necesariamente todos los laicos viven aquí y necesariamente todos los religiosos viven aquí, pero a grandes rasgos hay una gran población aquí religiosa o de derecha o pro gobierno, y aquí una región más secular, más liberal, más democrática en ese sentido. ¿Ok? ¿En qué medida esto es serio? Yo creo que no va a ocurrir, me parece una cosa bien extrema, pero sepan que se llegó a ese escenario posible, ¿no? De la división, de querer ahora separarnos en dos estados, ¿no? Que hayan acuerdos cuando hay un enemigo en común, que hay enemigos en común, como bien saben, nos unimos, pero si no, en el día a día vivimos en forma separada. Una sería una teocracia judea y la otra sería una democracia Israel. Bien, muy parecido con lo que ocurrió hace 3000 años, que realmente el reino de Israel era más, podemos decir, más liberal, abierto a culturas extranjeras, fenicias y esas cosas, y el reino de Judea era bien más conservador. Bien, y ahora la pregunta, o digamos, lo que se esconde detrás de todo esto. Lo que se esconde detrás de todo esto no es solamente, bueno, es un análisis, la verdad, personal mío, pero hay muchos que piensan esto. El problema acá no es la reforma judicial. La reforma judicial se puede llegar a resolver. Hay necesidad de una reforma judicial, hay consenso, sí. Es realmente, hay un grupo de jueces que se adjudican, ¿no?, la exclusividad de decidir un montón de cosas, o sea, el argumento lo entiendo, ¿no? Es entendible. Entonces hay que reformar la elección de jueces realmente, tiene que haber representación de otros grupos, no solamente grupos determinados, ¿no? De la élite socioeconómica de Israel. Y hay otros jueces también. Lo que se esconde de acá es qué Israel queremos. Queremos una Israel laica, por eso puse estos dos aquí, una Israel laica, europea, occidental, democrática, liberal, pluralista, en donde yo un sábado, si quiero, me voy a la playa o si quiero, me voy a rezar. Que cada uno decida. Un sábado en Tel Aviv, por ejemplo, es así. No tiene nada diferente a Río de Janeiro o a Miami. Lo que es diferente el tamaño, que Tel Aviv es extremadamente pequeña en comparación con esas dos ciudades, no hay comparación geográfica, pero sí en la cultura. Ninguna no es con cualquier ciudad costera del mundo. Queremos una sociedad donde la gente trabaja, occidental, ¿no? Democrática, donde servimos en el ejército, o queremos una sociedad religiosa. Israel teocrática, Israel democrática. ¿Qué Israel queremos? Acá hay un grupo, hay varios grupos que están resentidos. Este grupo en particular tiene un resentimiento muy grande. También los partidarios del Likud se sienten resentidos. Resentimiento de ellos, que los mencioné antes, por ejemplo, lo que fue la evacuación de la Franja de Gaza en el 2005. Se sintieron que fueron atropellados, que no fueron consultados, que no fueron parte, que fueron usados. Entonces ahora es nuestra vez, es nuestra venganza de alguna forma. Vamos a hacer ahora nosotros lo que nosotros queremos. Vamos a destinar dinero y fondos para nuestras colonias, nuestros asentamientos, nuestras yeshivot o seminarios de estudio rabínico. Lo mismo aquí. Nosotros somos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto. El gobierno propuso una ley en donde, y presten atención, se equiparen las condiciones económicas de estos jóvenes con los de los soldados. Los soldados, cuando están en el ejército, reciben un dinero mínimo, no es gran cosa, pero cuando se liberan, reciben bastante dinero para estudios, para, no sé, diferentes proyectos de vida. Entonces quieren comparar
que alguien que estudia Torah y Talmud sea igual a un soldado que arriesga su vida. ¿Ok? Es decir, ya las leyes, hay decenas de leyes que han sido ya sacadas apenas inició el gobierno, que están medio debajo del radar, ¿no? En secreto, medio no secreto. Se sabe, pero no está en las noticias centrales, porque hay otras cosas más graves, de convertir a Israel realmente de a poco en un país más y más y más religioso, con leyes que complicadas, problemáticas para una sociedad laica como esta, ¿no? Eh, Diferentes cosas, ¿no? Que tienen que ver justamente con crear una cultura religiosa. Y por supuesto, estos aquí apoyan. Entonces, lo que se esconde detrás de esta crisis social que Israel queremos para el futuro, una Israel liberal o una Israel religiosa. Hoy en día, en la actualidad, Israel está yendo para el lado de una teocracia, no estoy diciendo que es una teocracia, pero está yendo para el lado de una teocracia, donde hay un grupo que está en el gobierno que va a decidir por todos, sin respetar lo que grandes minorías puedan pensar. Otra decisión, el ministro, otro ejemplo, el ministro de Hacienda, hoy en día es aquel señor llamado Smotrich, que viene de la extrema derecha. Él suspendió, por ejemplo, recursos que iban a árabes de la Jerusalén Oriental para estudiar, para formarse, para desarrollarse, los suspendió y los quiso llevar a su gente. Tuvo mucha crítica, inclusive dentro del gobierno, y el argumento de él es que los de Jerusalén Oriental, que son cerca de 300.000 árabes, utilizan ese dinero para incentivar el terror. Algo totalmente no fundado ni una cuestión ideológica. Esta gente aquí de extrema derecha, no todos son de extrema derecha, pero una buena parte de estos son antiárabes, ¿no? Anti-palestinos, anti-árabes israelíes, ¿no? Es decir, una cuestión bastante complicada desde el punto de vista xenofóbico y democrático. ¿Ok? Entonces, esa es la pregunta más allá de cualquier reforma judicial. Y creo que llegamos al final, sí, hemos llegado al final, así que muchas gracias y ahora vamos, sí, a proceder con las preguntas. Espero nada más que haya quedado ahora los conceptos claros de lo que está ocurriendo en este país, ¿no? Y que, ahí está. Y ahora sí, vamos a comenzar con las preguntas. Sí, me gustaría saber también qué medida esta información les ayudó a entender un poco mejor la situación o si había cosas que no sabían y ahora consiguen entender. Pregunta Ana Portnoy, Shavua Tov, también para ti. ¿Por qué no se ha promulgado una constitución en Israel? Bueno, se promulgó una constitución en Israel. Históricamente también los partidos religiosos estaban en contra de la constitución porque la Torá es la constitución y la ley judía. Entonces Ben-Gurión en sus inicios necesitaba consenso del pueblo para crear el Estado de Israel, entonces hizo muchas concesiones a los ortodoxos, como por ejemplo que los ortodoxos no sirvan en el ejército, que un grupo X no sirva en el ejército. Ese grupo X se convirtió en X multiplicado a la enésima potencia, ¿no? Pero necesitaba consenso, entonces dijeron, bueno, vamos a crear una comisión que está desde el 48 hasta el día de hoy, comisión que se llama la Vadat HaJuká, es decir, la Comisión de la Constitución, que todavía tiene la función de crear una constitución que todavía, después de 75 años, no se ha creado. ¿Contar con la constitución daría mayor legitimidad a la Corte? Sí, en el momento que hay una constitución, entonces la constitución es la constitución. O lo que hay aquí hoy en día son las leyes fundamentales. Leyes fundamentales tienen carácter constitucional. Lo que pasa es que en el momento que viene un gobierno como este y dice nosotros con una simple mayoría vamos a cambiar también las leyes constitucionales, entonces uno puede cambiarlas a su modo, digamos, a su forma de ver las cosas.
Pregunta también Ana, ¿cuánto el ataque a la Suprema Corte tiene base en el proceso por corrupción contra Netanyahu? Bueno, ahí yo si quieren ya les voy a dar mi opinión personal al final, pero los que están en contra de Netanyahu dicen que es claro que los ataques de la Suprema Corte de Justicia están relacionados con los procesos judiciales de Netanyahu. El Netanyahu de hace 10 años atrás no iba a hablar así, porque hace 10 años atrás no tiene ningún caso. Dicen los que están en contra. Los que están a favor dicen no, no tiene nada que ver. Los procesos ya comenzaron, ¿no? Dicen, por supuesto, que Netanyahu es inocente, no tiene nada que ver, que es una persecución política. Yo sé que en vuestros países también debe haber casos así. Entonces, entonces bueno, tenemos esos dos opiniones ahí. Ana Blanco pregunta, ¿en el programa electoral del Likud estaba la reforma incluida? A ver, según el Likud, ellos dicen que sí. La verdad es que cuando el Likud, en su campaña electoral, nunca mencionaron, por lo menos no en forma clara, que la primera acción de gobierno iba a ser la reforma. Ellos hablaban que el gobierno anterior fue una porquería. Toda coincidencia con lo que ocurre en vuestros países es mera casualidad, pero que el gobierno anterior es una porquería, que vamos a cambiar, que el país es muy caro y vamos a esto, vamos a hacer lo otro y vamos a mejorar y el precio del combustible va a bajar y el precio de las casas que son muy caras, va a bajar. Pero nadie habló de una reforma. Inclusive hay muchos del Likud que están en contra de lo que está ocurriendo aquí porque se sienten decepcionados, no es lo que se había hablado. Pregunta, dice Ana, porque de ser así, todos los que han votado o apoyado a este gobierno estarían de acuerdo con ella. Bueno, creo que respondí ahora. No se debería hacer una consulta, votación para definir. Sí, sería un plebiscito, tal vez, ¿no? Como están las cosas, pero hacer un plebiscito quiere decir que el gobierno puede llegar a eh, perder ese plebiscito. Y ahí probablemente el gobierno no va a tener mucha motivación de hacer ese plebiscito. Elena Torres, los totalitarismos lo primero que hacen es avanzar sobre la justicia. Quo vadis Israel. Y sí, todavía no puedo decir, o sea, realmente no decir que es una dictadura lo que está ocurriendo aquí, pero el potencial técnico de que haya una dictadura es alto. Si estas reformas ocurren, quiere decir que el gobierno de turno básicamente puede elegir los jueces que quiera, puede elegir y sacar al asesor letrado cuando se le antoje, puede, ahora que no hay cláusula de razonabilidad, no hay nadie que lo frene, puede hacer las leyes que quiera, es decir, no hay, se han cortado las cadenas, los candados, no hay más candados, está todo libre. Entonces, técnicamente se podría llegar, quien quiera, a dictadura si esta reforma pasa. ¿De qué manera, pregunta Jesús, afecta a los que quieren visitar Israel toda esta inestabilidad? La verdad que no hay ningún riesgo de viajar a Israel, eso está tranquilo acá, lleno de turismo por todos lados. Están ajenos, los turistas están ajenos a esto, no hay violencia en las calles, esas cosas, hay manifestaciones que pueden haber no, todos los sábados, pero todavía no se llegó a una violencia física. Esperemos que no llegue a eso. Es una violencia más verbal y mi sensación es que con el tiempo eso va a mermar también, porque no veo personalmente otro escenario que no sea el diálogo y el consenso, o la separación. O nos separamos o no nos separamos. Entonces, no veo otra, pero para quien visita Israel ni se entera que esto está ocurriendo. ¿Por qué? Tel Aviv es generalmente el foco de manifestación y Tel Aviv para un turismo religioso, peregrinación, histórico, casi uno no visita Tel Aviv, que está lejos del circuito. ¿Okay? Lucía también se puede consultar con el pueblo, el plebiscito lo hablamos antes. ¿Cómo explicar, pregunta Pastor Daniel, cómo explicar el hecho de los avances científicos tecnológicos de Israel en medio de tanta divergencia legal y social? Yo creo que justamente por la diversidad social de este país es uno de los puntos a favor de que Israel sea una potencia tecnológica, porque cuando tenés diversidad social, tenés diferentes ideas. ¿Y qué es lo que es el desarrollo tecnológico y la creatividad en general? Es justamente tener
la mente abierta para diferentes opiniones, diferentes ideas. Y yo creo que uno de los factores, no es el único, pero es uno de los factores es justamente la diversidad social que hay en este país. Les vuelvo a decir, hasta noviembre del 22 había cierta cohesión social, cierto acuerdo social, en donde mismo que yo esté en contra de un ortodoxo, es mi hermano, no somos hermanos, somos parte de la misma sociedad. Por más que esté en contra de fulano, mengano, hay solidaridad. Eso se empezó a quebrar con esta reforma judicial. No es algo que hace mucho que está ocurriendo. Sí, hay diferentes grupos, es una sociedad segmentada, pero no se llegó nunca a no tener esta cohesión que está ocurriendo hoy en día. Si recién es algo relativamente novedoso, ¿no? Es una sociedad justamente que se enorgullecía y se enorgullece todavía de tener esos grados de solidaridad. Cuando había, por ejemplo, ya me pasó inclusive a mí mismo recibir gente que estaba en el sur cuando de Gaza tiraban algunos misiles, vinieron a casa y no los conocía tal vez, o hacer, no sé, actividades, no, eso es, ¿no? Para gente que está en situación de riesgo, es decir, solidaridad siempre hubo. Ahora que está empezando a abrirse grietas, que el potencial que se abra en el pasado estaba, porque hay, como dije, muy segmentado, pero no de una forma tan aguda como está haciendo ahora. Pero ya te voy a responder también qué es lo que creo que va a ocurrir. Luz Marina, ¿qué pasaría con la seguridad de Israel? A ver, algunos dicen que que la seguridad de Israel está siendo perjudicada por estas crisis, la negativa de pilotos y otros reservistas de servir eh, dentro del ejército. El ejército es un reflejo del pueblo, es un ejército del pueblo, todo el mundo hace el ejército, salvo aquellos grupos que mencioné antes. Entonces también puede haber divergencia dentro del ejército, ¿no? Pero el ministro de Defensa está preocupado, el general del Ejército también. Yo personalmente vuelvo a decir, no creo que se pase a mayores, que en algún momento esta cuestión tiene que frenarse porque le va a hacer mal a todos. Nadie gana con esta situación. Pregunta Graciela si esta crisis influye de manera negativa. Si esta crisis influye de manera negativa sobre la economía del país, sí. ¿Sí? El dólar se ha disparado. Cuando un dólar se dispara, quiere decir que la moneda, no es que el dólar aumenta, sino que la moneda local se desvaloriza, se devalúa. Es decir, el shekel siempre fue una moneda muy fuerte, ahora ha aumentado de un salto en los últimos meses. Estaban históricamente en los últimos años 3,40, ahora está 3,80. Se ha disparado un poco. Eso significa que también algunos precios aumentan. Inversores que quieren hacer negocios con Israel se preguntan si el sistema judicial se va a cambiar, entonces tienen un temor de invertir en un país que tiene un sistema judicial no estable, un sistema político no estable. No hay una influencia extremadamente negativa, no es que el país se está derrumbando, no. Lejos de eso, es una economía fuerte, estable, continúa exportando, pero hay alertas. Eso es lo importante, que tiene como varias preguntas aquí, tanto Jesús, si hay, no sé, turismo. No hay problema, tampoco hay problemas económicos serios, pero son alertas, que cuidado que si esto se convierte en una dictadura, una teocracia, entonces inversiones no van a venir, empresas se van a ir, ¿no? Es una alerta, no está ocurriendo eso, pero estemos atentos a ver que no pase a mayores. ¿Cuántas leyes fundamentales hay, José? Si no me equivoco, son 11. ¿Dónde se pueden consultar? Yo les voy a mandar ahí la página de la Knesset. En la página de la Knesset puedes ver ahí las leyes fundamentales. Está en inglés. ¿Está bien? Entonces, no me acuerdo, creo que es knesset.gov.il, si no me equivoco. De todas maneras, yo después les mando ahí en el curso mismo, en la plataforma, para que tengan también ese link. Buena pregunta. Pregunta Roberto, ¿por qué no existe una independencia entre los poderes judicial, ejecutivo y legislativo? No, hay independencia. Por supuesto que hay independencia, nada más que uno de las funciones
de la Suprema Corte de Justicia es controlar el gobierno. ¿Eso por qué? Porque no hay una segunda cámara aquí. No tenemos Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, donde ambas casas tienen que discutir y llegar no sé, uno controla al otro. Lo que tenemos es eso, es el Suprema Corte de Justicia, que es básicamente el único controlador del poder legislativo. Pero hay independencia, sí, como toda democracia. Inclusive, puedo decir que es una democracia ejemplar aquí, una democracia que realmente no hay tantas democracias tan puras como como la israelí. Dice Roberto, un poder legislativo podría tener una comisión propia para decir sobre la razonabilidad de las leyes que se van creando. En un mundo ideal, sí, el tema es que hay mucha divergencia en el Parlamento y estos grupos religiosos vienen con mucho resentimiento, con mucho avasallamiento, entre comillas, ¿no? Dicen, durante años nosotros fuimos relegados, ahora estamos en el poder y ustedes van a ver lo que es. Si hay cierta sensación de venganza, ¿no? No estoy diciendo quién tiene razón acá, ¿no? Pero vienen con esa idea. Y el pueblo en sí, pienso que no es técnicamente idóneo para tomar decisiones que se ajustan a derecho, sí, con seguridad. ¿Qué postura? Buena pregunta, Ana. ¿Qué postura han asumido los árabes israelíes ante esta crisis? Y ya te respondo la segunda parte, que está más interesante la pregunta. ¿Qué postura han asumido los árabes israelíes? Están como ajenos a esto. Si se acuerdan, en la primera clase les mostré la demografía y después hice un zoom in, profundicé más en la sociedad judía, la llamé las tribus de Israel. Los árabes no se meten en eso, ven una cosa ajena, es una pelea de los judíos. Estoy hablando de los árabes israelíes que hay cierta coexistencia, hay ciertas relaciones pacíficas, podemos decir, con los árabes israelíes en general. Están con otra cuestión, ¿no? Hay otros problemas los árabes israelíes, que no voy a entrar en esto ahora. Y la segunda pregunta, dice Ana, ¿cómo puede aprovecharla Hamas y Hezbollah? Bueno, ya salió Nasrallah, Hassan Nasrallah, el líder Hezbollah, diciendo que está feliz con lo que está ocurriendo aquí y que van a aprovechar eso para algún día atacar. Bueno, pero amenazas de Nasrallah son algo común, siempre amenaza. Hamas está quietito, están quietos en Gaza. Yo creo que si ellos son inteligentes, que ellos no son inteligentes, pero si fuesen inteligentes, deberían quedarse quietos, no hacer nada, porque la crisis aquí interna ya está haciendo el trabajo por ellos, ¿no? De esta divergencia, esa discusión, de esta enemistad, ¿no? Entonces, teóricamente, ¿no? Pero bueno, hay siempre amenazas y esto y lo otro. Han habido, sí, incidentes con los palestinos y Jordania. La realidad continúa, pero, pero, este, pero bueno, tan una situación pasiva al mundo árabe en general. Eh, Aprovecho la pregunta de Lucía, que dice, ¿no habrá injerencia de los países árabes? No, los países árabes están ajenos a su problema interno de Israel. Dudo que lo entiendan, porque los países árabes alrededor no son democráticos, entonces dudo que puedan entender qué es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Una cuestión interna de Israel, así piensan. Y como dije, Hamas, Hezbollah y otros grupos están pasivos por el momento. eh, y como dije, algunos incidentes en Cisjordania, pero incidentes que ya hace 100 años que tenemos, nada especial. Atlantina pregunta si existe la posibilidad de una mediación. Sí, existe la posibilidad. Es una de las, cuando les mostré escenarios posibles, le dije la mediación. El presidente de Israel está haciendo lo posible, lo imposible para hacer. El problema que el presidente israelí en el pasado fue un contrincante político de Netanyahu. Entonces muchos lo ven como alguien que tiene intereses creados aquí también. Pero, en fin, y ahora sí, resumiendo, y voy también a decir mi opinión. Mi opinión es que voy a hablar de la reforma en sí. Reformas hay que hacerlas, hay que hacer algunas reformas. Yo puedo entender parte de las reformas que el gobierno quiere hacer. Yo no estoy a favor de lo que está haciendo el gobierno a nivel personal, no es la forma
ni estoy identificado con ideologías religiosas extremas, ¿no? Por el contrario, soy una persona más liberal, democrática y occidental, pero puedo entender las reformas que quieren hacer. El problema, como dije, no solamente que no es las reformas en sí, sino la forma que quisieron, avasallante, atropelladora. No puede ser que la primera decisión del gobierno fue esa, con tantas cosas que tenemos para hacer aquí. Y lo que preocupa es la serie de leyes que se están llevando a cabo o reglamentos de, por ejemplo, voy a dar algo reciente, que en buses, servicios de transporte público, en ciudades que son laicas. Ya hubo un caso o un par de casos en donde un grupo de jóvenes adolescentes que estaban en shorts y camiseta, ¿no? Subieron al bus y el chofer le pidió que se cubran y que vayan para atrás. Porque en la sociedad ortodoxa más radical, no todos los ortodoxos, pero ortodoxos radicales, las mujeres en transporte público van atrás y los hombres adelante. Entonces de repente uno empieza a ver algunos sesgos de algo que puede llegar a mayores. Pero de vuelta, son pequeñas alertas. Personalmente, yo creo que hay que hacer algunos cambios, sí, pero hay que llevar al diálogo, al consenso. Yo creo que Netanyahu está preso de grupos radicales extremistas porque él debería haber hecho un gobierno de coalición nacional o de unidad nacional, no lo hizo, porque también de la otra parte no confían en la palabra de Netanyahu. Ya Netanyahu lamentablemente falló muchas veces en sus promesas. Y bueno, ese fue el error, o la forma que yo veo las cosas. Todo esto no hubiese ocurrido si hubiese habido diálogo, de decir, bueno, vamos a hacer una reforma. Hay grupos minoritarios de los religiosos nacionalistas, principalmente, más todavía que los ortodoxos de negro. Son grupos de una extrema derecha peligrosa que, como dije, hay 2 miembros del gobierno que estuvieron presos por terrorismo judío contra palestinos. Presos, estamos hablando de grupos marginales que hoy en día están en el gobierno. Es decir, impensable hace 5 años imaginarse esta realidad, que estos 2 tipos estén dentro del gobierno. Inimaginable. Es increíble. Inclusive hay cuando Ben-Gvir, quien es ministro de policía, era joven, hay imágenes de él diciendo, amenazándolo a Rabin, que lo iba a asesinar. Rabin fue asesinado, por si no recuerdan, al fin y al cabo, es decir, uno de los que incitó a la violencia y eso. Es decir, estamos viendo que esta gente está en el gobierno. ¿Cómo se va a resolver esto? Yo creo que por el diálogo, no va a quedar otra. Como dije, o lo arreglamos o nos separamos. No veo otra opción aquí, y yo creo que al fin y al cabo se va a resolver de alguna forma. Yo creo que el gobierno va a entrar en razón, las partes, y ojo que dentro del gobierno hay partes que son más, ¿cómo puedo decir? Más liberales, más lógicas, ¿no? Hay varios ministros que están callados, como el ministro de Defensa, que no está callado, él habló y lo echaron, después lo restituyeron de vuelta, cancelaron la dimisión, pero yo creo que las voces más razonables dentro del gobierno van a hacerse escuchar y tratar de apartar a todos estos grupos extremistas que están llevando realmente a una especie de caos aquí. Así que mantengo mi optimismo, yo creo que se va a resolver. Ahora estamos en una especie de vacaciones ¿no? Desde el punto de vista político, hay receso en la Knesset. Cuando vuelva la Knesset, ¿no? El Parlamento, calculo que esto se va a resolver de una forma favorable para todas las partes. ¿Ok? Así que bueno, espero sí que hayan podido enriquecerse con lo que está ocurriendo aquí, que puedan leer ahora los diarios, ver las noticias y entender un poco mejor la realidad. Resumiendo, ¿no? En una palabra, es más un debate, una discusión que Israel queremos, ¿no? Y cada uno tira para su lado. Más importante eso que la reforma judicial en sí. La reforma judicial es apenas un síntoma de esa crisis social que está viviendo esta sociedad.
Así que bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de esto. Me queda más que agradecerles. Gracias, José. Gracias a todos por las preguntas muy, muy buenas. Y bueno, estaremos viéndonos, como dije al principio, gracias, Lucía, también. Estaremos viéndonos con estos temas que tienen con Israel contemporáneo una vez por trimestre, ¿no? Con este tipo de charlas así más cortas, más concisas sobre un tema más particulares que yo creo que interesa realmente al mundo entero. Así que bueno, me queda nada más agradecerle y despedirme. Hasta la próxima. Nos veremos en breve. ¿Eh? Muchas gracias. Que tengan todos muy buena semana. Gracias. Chao, chao. Chao.